Muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros y también muchísimas gracias a quienes nos siguen por la transmisión de Facebook. Después de estos comentarios que se han hecho sobre el estatus en que se encuentran los compromisos firmados con el colectivo Ya Basta, así como las propuestas más publicitadas durante la campaña, tanto del hoy gobernador como del hoy alcalde de Mérida, en nuestro colectivo ciudadano también hemos estado realizando el ejercicio para dar seguimiento a diferentes temas. Y desde la reunión de seguimiento pasado, en el mes de octubre, pues dimos seguimiento a las acciones por la contingencia sanitaria producida por la pandemia COVID-19. Un comentario que tenemos para empezar con el tema COVID es que hoy, 26 de marzo, estamos exactamente a un año de que se publicó en el Diario Oficial del Estado el decreto 195-2020, mediante el cual se emitió la declaratoria de estado de emergencia por la contingencia sanitaria. Estamos hoy a un año exacto de la declaratoria del estado de emergencia y por lo tanto de la serie de medidas, acciones que se han llevado a cabo durante los últimos 365 días. Es muchísimo lo que hay que decir, 365 días en los que lamentablemente hay muchísimas familias que han perdido a un ser querido, pero también en un seguimiento pues es de claroscuros, quizá de más oscuros que claros, pero si hacemos un brevísimo repaso, el 3 de abril del 2020, con todo y suplemento, también se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el decreto que puso en funcionamiento el Plan Estatal para impulsar la economía, los empleos y la salud. Este plan contiene dos ejes, el económico y social. Establece en este decreto publicado que los principios de este plan son la universalidad, la igualdad, la equidad, la eficacia y la transparencia. Y ponen en este plan como temporalidad del mismo hasta mayo de 2020. Y afortunadamente la aumentaron, salvo que persista la contingencia. Fue un plan programado para 2 meses y que ya lleva un año, porque el coronavirus aquí está y aquí sigue. Entre los programas que se decretan en este plan está el llamado de apoyo alimentario a cargo del DIF, un programa que de entrada violó las propias reglas de operación que están establecidas en el decreto, porque dice que de acuerdo a estas reglas de operación señala que el apoyo alimentario se otorgaría a personas y o familias en condiciones de vulnerabilidad según lo determinara el DIF con base en los resultados de un cuestionario que se aplicaría. Todos sabemos que fue el reparto de despensa casa por casa, sin cuestionario previo, sin ningún filtro, a menos que haya, y como ya es sello en la actual administración, simplemente no se diga y se oculte esta información. El 23 de abril, pues también en el Diario Oficial se publicó el primer acuerdo de la Secretaría de Salud del Estado
y a partir de allá se modificó y se modificó con todas las diferentes medidas que se fueron adoptando. Toque de queda, bueno, hasta llegar a modificaciones al reglamento de tránsito para las elevadas multas por romper ese toque de queda. Para este seguimiento, pues hicimos varias preguntas igual a diferentes dependencias sobre los programas que se han llevado a cabo pues durante en este caso preguntamos sobre el último trimestre del año. Al Ayuntamiento de Mérida preguntamos cuánto erogó el Ayuntamiento como parte de las acciones de prevención durante el último trimestre de 2020. Solicitamos copia simple del documentos o facturas que amparen las compras, prestación de servicios, etcétera. Preguntamos cuál fue el costo de las despensas entregadas durante el último trimestre y asimismo pues facturas. La respuesta que recibimos fue que después de haber realizado la búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de la Subdirección de Presupuestos y Control del Gasto, así como en todas las áreas que conforman esa dirección, pues no se encontró documentos que contengan la información solicitada, etcétera. En esto lo responde esta subdirección. En el caso del DIF municipal de Mérida, pues él sí responde en cuanto a costo de despensas y demás, pero responde con otro sello ya de las actuales administraciones estatal y municipal. Le remito al link y le remito al link. O sea que tenemos al parecer una administración que en materia de transparencias linkea a los ciudadanos. Pero de igual manera y ante situaciones que se han presentado, denuncias públicas sobre presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias o preferencias en la adquisición de las despensas entregadas por el gobierno del Estado. Preguntamos a la Secretaría de Sedesol, etcétera, y pues bueno, tenemos que decir que la Sedesol estatal pues nos respondió y orientó en las preguntas que hicimos: cuánto costó la implementación de la Ruta de la Salud, documento o facturas de prestación de servicios, copia del documento o facturas que amparen los insumos y equipo médico que se utilizó en el Hospital Temporal Siglo XXI, costo de las despensas entregadas durante el último trimestre, etcétera. Nos dice cuáles no es de su competencia, orienta a dónde hay que dirigirse, y en el caso del programa de Microyuc sí nos da respuesta, al igual que la CEFOI, pero ya luego la Secretaría de Administración y Finanzas, puro link, el despacho del gobernador pues hasta regaña al ciudadano, y la Secretaría de Salud se declara incompetente para responder, pero los servicios de salud, la verdad que sí nos contestan esto, este tambache, facturas, nada más que bueno, esto que ven acá, pero que hay, pues al parecer tenemos muchísimas hojas donde lo que nos señala es
un reporte de entrada del almacén. Esto es lo que nos responden. Algunas facturas sí, pero es reporte de entrada del almacén. Y eso sí, aquí nos dan un montón de datos sobre pues la adquisición de diferentes cuestiones, ¿no? Como silla cojinada apilable, o como carpeta metálica, buró hospitalario, etcétera. Y bueno, ahora estamos en la revisión de qué compañía, a quién le compraron, etcétera. Pero los servicios de salud del Estado sí nos dieron respuesta. ¿Qué se va a revisar ahora? Pues bueno, desde luego, qué tanto es una información veraz, creíble, exenta de pues, los actos de corrupción. Pero sí hay que decirlo, sí no respondió. Hicimos la solicitud precisamente por el caso y las denuncias públicas y señalamientos sobre las despensas al DIF estatal, porque de acuerdo a ese plan de reactivación, él fue el encargado, y así también la Secretaría de Desarrollo Social nos lo confirma y nos remite. Y preguntamos, pues bueno, desde luego, documento que ampare el número y costo de las despensas entregadas del 16 de marzo al 31 de diciembre, documento o facturas de compra de las despensas, copia del documentos de licitación pública por invitación a adjudicación directa de las despensas, copia de los contratos y copia simple del documentos donde indica el nombre de las empresas proveedoras. Lo que tengo aquí nada más es la copia de la solicitud que presentamos, porque la respuesta a esta solicitud, de acuerdo como lo dice este comprobante de presentación, pues debió de ser el 23 de marzo del 2021. Si el DIF hubiera requerido una prórroga, nos lo debió de notificar el 16 de marzo del 2021. Y entonces, si se hubiera solicitado prórroga, pues tendríamos que esperar la respuesta hasta el 7 de abril del 2021. Al menos no recibimos ningún aviso sobre prórroga, tampoco hemos recibido respuesta. Así que el caso de los millones de despensas, pues bueno, allá siguen pendientes. Un año exacto de la promulgación del estado de emergencia. No sabemos cuánto tiempo más va a tardar. Entendemos que se haya pensado en solo 2 meses. El COVID-19 fue un virus desconocido en el mundo, pero pues bueno, si algo tendríamos que concluir en este seguimiento es que durante un año se ha mantenido una absoluta opacidad y un aprovechamiento del temor social generado por esta pandemia. No ha habido claridad ni explicaciones y mucho menos investigaciones sobre situaciones que se han presentado, como lo que apareció en las listas de apoyo al desempleo, como las denuncias públicas ante el apoyo a empresas y a qué empresas se le dieron, los cierres de negocios que hasta hoy se llevan a cabo. Pues sí, incumplimiento del protocolo, aunque sea que lleguen a un negocio y digan
estás incumpliendo el protocolo porque tienes más del aforo aprobado. El negocio diga, no, estoy cumpliendo, y le muestro además mis bitácoras, y la respuesta sea, ni me muestres tus bitácoras, te toca cerrar. Lamentablemente. Pero también desde el principio, desde hace un año, se hizo notoria la falta de información oportuna, adecuada y accesible, la falta de un programa integral de prevención. Todo ha sido de acuerdo a circunstancias que se presentan. Y repetimos, sí, sabemos todo también lo que pesa el desconocimiento general que se tenía en el mundo. Pero también está muy claro que hay porque sigue habiendo una unilateralidad autoritaria en cualquier acción que se ha llevado a cabo. Solamente para checar o rechecar, anoche me entré al sitio, a lo que tanto nos presumen y que para todos nos linkean, y entré a la página de Gobierno del Estado de Yucatán, y bueno, ahí en todos los cuadritos que te van apareciendo para que veas la reactivación económica de Yucatán, y piqué para checarlo precisamente por esta plática que tendríamos hoy, y pues resulta que me salió una hoja en blanco con la leyenda, vaya, puntos suspensivos, no se puede obtener acceso a esta página. Qué lamentable, y pues si así nos van a responder todos los sitios o páginas a los que nos linkean, grave. Pero bueno, los ciudadanos sí tenemos que cumplir con esta responsabilidad y mantener en lo personal y con esas familias las medidas de prevención. Este es el primer año. Suena triste decirlo, pero es el primer año. El otro tema, pues al que damos seguimiento, por supuesto, es al Poder Legislativo en lo referente a Parlamento Abierto. En el pasado seguimiento semestral manifestamos nuestro reconocimiento y celebramos que toda la gestión que durante 4 años realizó el colectivo ciudadano Ya Basta hubieran llegado a ser un compromiso cumplido por parte del Poder Legislativo al aprobar reformas a la ley de gobierno del Poder Legislativo, e incluso lo celebramos. Fue en mayo del año pasado, del 2020, cuando se aprobó por unanimidad la reforma a la ley de gobierno del Poder Legislativo, que estableció e institucionalizó la adopción del modelo gobierno abierto. Los pilares del modelo gobierno abierto que ya constan en la ley del Poder Legislativo del Poder Legislativo, los pilares del Parlamento abierto son la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la ética y la probidad parlamentaria, el uso de tecnologías, el manejo de datos abiertos que ya están en la Ley de Gobierno del Poder Legislativo, en los artículos del 10 bis al 10 octis. Pero, pues, ante este reconocimiento en nuestra pasada sesión, el 5 de noviembre del año 2020, presentamos una formal solicitud al Congreso para que todo el proceso legislativo de aprobación de la Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos para el año 2021 del Poder Ejecutivo,
así como las leyes de ingresos de los municipios, se llevara a cabo ese proceso legislativo, cumpliendo con todos los principios del modelo de parlamento abierto que ya estaban vigentes en la ley. No tuvimos respuesta formal, ni se llevaron a cabo las acciones vigentes ya por ley. De nueva cuenta, todo el proceso de aprobación de ingresos y presupuesto de egresos fue en lo oscurito, con pactos y acuerdos inconfesables al parecer, porque pues, todo indica que no se podían sacar a la luz pública. Es decir, que otra letra muerta en la ley, porque pues se cumplió el compromiso de adoptar el modelo de parlamento abierto, al parecer solo en el papel, pero para todos los manejos en la práctica, pues ya vimos que se incumple no solo un compromiso, sino que ahora además los representantes populares están violando su propia ley de gobierno, su propia ley interna. Es decir, una burla más a los ciudadanos. Bueno, veremos qué sucede. Hay varios actuales legisladores que incluso van por la reelección, pero que ante una situación de presuntos actos de corrupción de uno de los integrantes de la legislatura, como es un caso que en los últimos días ha estado en la opinión pública, presunta o posible práctica de abuso de poder, de tráfico de influencias, etcétera. Pues bueno, el presidente de la mesa directiva del Congreso responde, no, aquí con nosotros no ha habido nada, nosotros no tenemos nada que ver. Poder legislativo, representación popular, y que queda claro que de las dos principales funciones que tiene un diputado, el poder legislativo, que es por supuesto la de legislar y la de fiscalizar para convertirse en un equilibrio de poderes, pues veamos que lo que se pone en las leyes parece adorno, o mejor dicho, es una vergüenza. Y el otro tema que me toca relacionado con esto, pues es ¿cómo vamos? ¿Qué pasa con el sistema estatal anticorrupción de Yucatán? Durante la primera quincena del mes de julio del año 2017, el Congreso local aprobó la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán, en la que por primera vez se define qué es corrupción, se define cada uno de los delitos que constituyen corrupción, tanto para servidores públicos como para los particulares, y asimismo se establecen las sanciones para cada uno de ellos. Y también se aprobó la ley del Sistema Estatal Anticorrupción. Aquí traemos una muestra. Ambas fueron publicadas en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 18 de julio del año 2017. El colectivo ciudadano Ya Basta incluyó en su cronograma de actividades el dar seguimiento a la implementación del SEAI, el Sistema Estatal Anticorrupción, siendo la primera actividad conocer el marco jurídico que regula su actuación. Insisto, es esta ley que pues aquí está, y que bueno, esta sí se encuentra si va uno al link adecuado, al link correspondiente,
Pues bueno, hasta la última vez que entré a checar si había alguna modificación, sí se encuentra. Ante las dudas que surgieron al leer y releer la ley y buscar comentarios con abogados, tenemos una en el colectivo, solicitamos una reunión con la Junta de Gobierno del Poder Legislativo Estatal, misma que se realizó el 8 de septiembre de ese mismo año, 2017, y presentamos una serie de cuestionamientos, pues que no recibieron respuestas satisfactorias. Dimos seguimiento a la implementación de los organismos integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción. Sostuvimos reuniones en diferentes momentos, tanto con la Comisión de Selección del Sistema, posteriormente con los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. En esa reunión fue donde nos expresaron esa simbólica frase de no tenemos dientes. Los organismos rectores del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán son el Comité Coordinador, integrado por el presidente del Comité de Participación Ciudadana, quien lo preside, el secretario, en este caso secretaria de la Contraloría del Estado, el auditor superior del Estado, el fiscal anticorrupción, quien presida el INAIP, el Instituto de Transparencia, el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa y un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. 7 personas con una representación de verdad que si se coordinaran realmente para combatir la corrupción, estarían dando mucho de qué hablar. El artículo 1 de la ley del Sistema Estatal Anticorrupción dice que este sistema es para prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas y los hechos de corrupción. También la emisión de políticas públicas integrales para el combate a la corrupción y la fiscalización y control de los recursos públicos. Eso lo dice en su artículo 2 esta ley. Pero hablando de la política pública anticorrupción, pues fíjense que fue hasta el 9 de diciembre de 2020, hace 3 meses, cuando se presentó por el Comité de Participación Ciudadana al Comité Coordinador una propuesta de política estatal anticorrupción, propuesta integrada por 6 ejes. 1, combatir la corrupción y la impunidad. 2, combatir la arbitrariedad y el abuso de poder. 3, promover la mejora de la gestión pública. 4, involucrar a la sociedad y al sector privado en el combate a la corrupción. 5, promover la cultura anticorrupción. 6, fortalecer a los municipios en el combate a la corrupción. ¿Alguien sabe si ya se aprobó esa propuesta? ¿Alguien sabe si se está haciendo algo de estos 6 ejes? Un ejemplo de cómo desafortunadamente se manejan las cosas en el Sistema Estatal Anticorrupción. En abril del año 2020, al iniciar la contingencia sanitaria, el Comité de Participación Ciudadana del CEAI lanzó una convocatoria para la conformación de un frente común para vigilar y dar seguimiento al uso de los recursos públicos extraordinarios
que se ejercerían durante la contingencia. Y eso para prevenir posibles actos de corrupción en la adquisición, contratación o asignación de bienes, servicios y apoyos de los gobiernos estatal y municipales. Nuestro colectivo ciudadano solicitó de manera formal integrarse a ese frente y conocer la metodología, estrategia, criterios y líneas de acción de ese proyecto. ¿Ustedes saben algo? Nosotros tampoco. ¿Qué se ha hecho? Ejemplo, el 14 de enero de 2019, la Contralora del Estado y el consejero jurídico interpusieron denuncias contra el anterior gobierno en la entonces Vicefiscalía, hoy ya Fiscalía Anticorrupción, y también ante la Auditoría Superior del Estado por presuntas irregularidades encontradas en el proceso de entrega-recepción por un monto de 533 millones de pesos. ¿Qué ha pasado? Porque ni siquiera hay información sobre si fue desechada esa denuncia. Si hay algo y alguien sabe algo, nuestro colectivo ciudadano Ya Basta pues agradecerá que nos iluminen con la información. Múltiples acusaciones y denuncias públicas. El caso del exfiscal general del Estado, los señalamientos contra diversos alcaldes, la opacidad en el manejo de los recursos públicos, el presunto abuso de poder y tráfico de influencias de un diputado actual. Nada se investiga, ninguna responsabilidad se deslinda. El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán no hace ni siquiera una recomendación o exhorto público para que se aclare algo que está establecido en su ley. Sus sesiones, dice la ley, que deben ser públicas. Realmente es inoperante, creo que resultaría una palabra demasiado elegante. Es una vestimenta burocrática para simular una apertura a la participación ciudadana en el combate a la corrupción. Pero realmente otro sello que está bien impreso, no solo en los servidores públicos, sino también en particulares, es el de la impunidad. Y el que los ciudadanos nos mantengamos siendo permisivos solamente hará que ese manto de impunidad vaya creciendo. Si comparamos todo lo que ha estado sucediendo con el desempeño del sistema estatal anticorrupción e hiciéramos un comparativo con lo que se expresa en refranes populares sobre diferentes bebidas, tenemos que decir los ciudadanos: ya basta de atole con el dedo, exigimos cuentas claras y chocolate espeso si queremos realmente que esta situación cambie. Muchas gracias.